La nieve caía en un silencio sepulcral mientras luces rojas y azules atravesaban la oscuridad, iluminando el rostro aterrorizado de Lily Morgan, de 6 años. Apretó su pequeña mano contra la ventana helada, contando los coches patrulla que rodeaban su cabaña. Zen, todos con agentes agazapados detrás de las puertas abiertas, armas en ristre. Papá, susurró con una voz apenas audible por encima del gruñido de Storm. El enorme pastor alemán se apretó contra su pierna de forma protectora, mientras Thunder montaba guardia en la puerta. Michael Morgan apartó a su hija de la ventana con manos firmes, a pesar del miedo que se reflejaba en sus ojos. Richard Blackwell hizo sonar su voz a través de un megáfono. Tenemos la casa rodeada. Salgan con las manos en alto. Una sombra se movió en la cocina. Cuando diga corre, le susurró Michael a Lily, coge a los perros y ve al sótano. ¿Cómo es que traer a 2 perros helados llevó a esto? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. 24 horas antes, Minnesota se había transformado en una escena de postal navideña perfecta. Gruesos copos de nieve caían perezosamente de un cielo plomizo, cubriendo Pine Hollow Road de un blanco inmaculado. Lily Morgan, de 6 años, observaba desde la ventana de su dormitorio cómo el mundo desaparecía bajo el manto silencioso del invierno. En la mayoría de los hogares, ese tiempo traía consigo chocolate caliente y cuentos junto a la chimenea. En la cabaña de los Morgan significaba otra noche sola. Tengo que volver al hospital, cariño, le había dicho su padre esa mañana, ya vestido con su bata de cirujano y con las llaves del coche tintineando impacientes en su mano. La señora Thompson se quedará hasta la hora de acostarse. Lily asintió sin mirarlo. Esa era su rutina desde que mamá se fue al cielo hacía 2 años. Papá trabajaba. Lily esperaba. A veces parecía que eran 2 planetas orbitando alrededor del mismo sol, sin llegar a conectar nunca. El doctor Michael Morgan era el mejor cirujano traumatólogo del Northridge Memorial. Todo el mundo lo decía. Lo que no decían era cómo el dolor lo había vaciado, convirtiendo sus ojos, antes cálidos, en galaxias lejanas. Salvaba a desconocidos todos los días, pero no podía curar la fractura en su propio hogar. La señora Thompson era muy amable. La antigua profesora de 78 años se movía con gracia artrítica por la cocina, con su cabello plateado siempre perfectamente peinado, oliendo a menta y sabiduría. El buen Dios nunca nos da más de lo que podemos soportar, decía cada vez que Lily le preguntaba por qué sucedían cosas malas. Hoy, añadía, pero a veces desearía que no confiara tanto en nosotros, mientras echaba un vistazo al parte meteorológico que anunciaba la llegada de una tormenta de nieve. A las 4, la suave nevada se había transformado en algo más violento. El viento aullaba entre los pinos que rodeaban su aislada cabaña. Debería irme a casa antes de que empeore, dijo la señora Thompson, cerrándose la cremallera de la chaqueta. Ha llamado tu padre. El hospital está activando los protocolos de emergencia por la tormenta. Llegará a casa tan pronto como pueda, pero puede que sea por la mañana. Lily apretó con más fuerza su inhalador. Su asma siempre empeoraba en invierno, y estar sola le provocaba una opresión en el pecho diferente. ¿Recuerdas las reglas?, le preguntó la señora Thompson en la puerta. Cierra todo con llave, no abras a nadie. Usa el teléfono de emergencia si necesitas ayuda. Lily recitó, tocando el pequeño colgante USB con forma de perro que colgaba de su cuello, el último regalo de cumpleaños de su madre. «¡Qué lista eres!», sonrió la señora Thompson. «Tu madre estaría orgullosa». Después de que la anciana se marchara, Lily comprobó meticulosamente todas las cerraduras y se acomodó junto a la chimenea, donde su padre había encendido un fuego con cuidado detrás de la pantalla de seguridad. Afuera, la tormenta desataba su furia, sacudiendo las ventanas como puños enfurecidos que exigían entrar. A sus 6 años, Lily Morgan sabía lo que era la pérdida. Entendía que a veces la gente se marchaba y nunca volvía, como mamá. A veces desaparecían temporalmente, como papá con su trabajo.
Y a veces las cosas que amaba se desvanecían sin explicación, como su cachorro Shadow, que desapareció el mismo invierno que mamá. Lo que Lily no sabía era que esa noche algo perdido encontraría el camino a casa y nada volvería a ser igual. El reloj de pie del pasillo dio las 7 y cada campanada resonó en la casa vacía. Lily se había construido una fortaleza de mantas cerca de la chimenea, con su conejo de peluche apretado contra el pecho mientras hojeaba una gastada copia de Winnie the Pooh. La voz de su madre parecía susurrar las palabras familiares. A veces, las cosas más pequeñas ocupan más espacio en tu corazón. El viento exterior se había convertido en un ser vivo, aullando y arañando la cabaña. Las ramas de los árboles rozaban las ventanas como dedos esqueléticos, y Lily se ajustó la manta alrededor de los hombros. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido diferente al de la tormenta. No era el viento ni los árboles. Un rasguño en la puerta principal, seguido de un gemido tan débil que casi no lo oyó. Lily se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. «Hola», y ella llamó con una voz débil en el vasto vacío de la casa. El rasguño se repitió, esta vez más desesperado. Otro gemido, luego un suave y lastimero aullido que parecía atravesar el viento ululante. Las advertencias de la señora Thompson resonaban en su mente. No le abras la puerta a nadie. Pero esto no parecía ser una persona. Sonaba como un animal que sufría. Lily pensó en la frase favorita de su madre. La bondad es más importante cuando es más difícil de ofrecer. Respiró hondo, arrastró una silla de la cocina hasta la puerta principal y se subió a ella para mirar por la ventana. Lo que vio la dejó sin aliento. Dos pastores alemanes se acurrucaban juntos en el porche, con sus poderosos cuerpos temblando violentamente. Cristales de hielo se adherían a su espeso pelaje, y el más grande tenía una herida visible en el costado, con sangre congelada en rayas carmesí sobre el pelaje negro y marrón. Sus inteligentes ojos la miraban directamente, suplicantes, agotados, desesperados. «Dios mío», susurró Lily, bajándose rápidamente de la silla. Se quedó de pie junto a la puerta, con la mano en el cerrojo, debatiéndose internamente. Romper las reglas significaba problemas, pero dejarlos fuera significaba que ni siquiera podía pensarlo. La temperatura bajaba por momentos. «Lo siento, señora Thompson», murmuró, girando la cerradura y abriendo la puerta a pesar de la fuerza del viento. En cuanto hubo un hueco lo suficientemente grande, los perros entraron cojeando, trayendo consigo el olor a pelaje mojado, pino y algo metálico, como sangre. Una vez dentro, el perro más grande se colocó entre Lily y la puerta aún abierta, como si la protegiera del mundo exterior, mientras que el más pequeño empujaba la puerta con el hocico para cerrarla. «Estáis heridos», dijo Lily al ver las huellas sangrientas que dejaban en el suelo de madera. «Os ayudaré». Corrió al cuarto de baño, donde su padre guardaba un botiquín de primeros auxilios meticulosamente organizado. Como hija de un médico, Lily sabía más sobre la limpieza de heridas que la mayoría de los niños de su edad. Cogió toallitas antisépticas, gasas y vendajes, y cuando volvió, encontró a los perros exactamente donde los había dejado, mirándola con una intensidad que parecía casi humana. El perro más grande, con la cara negra y el cuerpo marrón, le permitió examinar su herida, un corte profundo que parecía haber sido causado por algo afilado, no por los dientes o las garras de un animal. Alrededor de su cuello, parcialmente oculto por un pelaje espeso, había lo que parecía un dispositivo electrónico roto. «Esto puede escocer», advirtió mientras limpiaba suavemente la herida. El perro no se inmutó y la miró con ojos que parecían guardar secretos. El perro más pequeño, casi todo negro con solo algunos toques marrones en las patas, se acercaba a las ventanas, miraba la tormenta y luego volvía al lado de Lily. Ambos animales se movían con una precisión y disciplina que parecían extrañas para unos perros callejeros. Después de vendar la herida con tiritas de colores, las únicas que había en el botiquín, Lily encontró restos de pastel de carne en la nevera. Los perros comieron con cuidado, sin engullir como perros callejeros hambrientos, sino dando bocados mesurados, con los ojos continuamente escaneando la habitación,
las puertas y las ventanas. Necesitáis nombres, decidió Lily, acomodándose de nuevo en su fortaleza de mantas. Tu tormenta, le dijo al más grande, el que tenía la herida, porque viniste de la tormenta. Y tu trueno, le dijo al más pequeño, el más vigilante. Para su sorpresa, ambos perros aguzaron las orejas al oír esos nombres, como si los reconocieran. La coincidencia la hizo sonreír. Mientras Lily acariciaba el espeso pelaje de Storm, sus dedos encontraron algo inusual. Una pequeña cicatriz en forma de media luna cerca de su oreja. Su mano se detuvo. Se le hizo un nudo en la garganta. Shadow, su cachorro, que había desaparecido hacía 2 años, tenía una cicatriz idéntica debido a un accidente con una valla. Shadow, susurró, sin atreverse a albergar esperanzas. Las orejas de Storm se movieron y por un momento movió la cola con cautela. A Lily se le llenaron los ojos de lágrimas mientras enterraba el rostro en el pelaje del perro. No puede ser, ¿verdad? Shadow era solo un cachorro cuando desapareció. Sin embargo, había algo en los ojos de este perro que le resultaba inquietantemente familiar. Mientras la tormenta rugía afuera, Lily se sentía más segura que en años. Los perros formaron un semicírculo protector a su alrededor, con sus cuerpos cálidos contra el frío que se filtraba a través de las paredes de la cabaña. Por primera vez desde que perdió a su madre, el vacío dentro de ella comenzó a llenarse con algo que parecía esperanza. Lo que Lily no podía saber era que no se trataba de simples perros callejeros que buscaban refugio. Eran heraldos de una verdad largamente enterrada, una verdad que pronto traería el peligro a su puerta. El reloj de pie dio las 10, sus campanadas amortiguadas por el aullido del viento. Lily había caído en un sueño inquieto, acurrucada entre los 2 pastores alemanes, con su pequeña mano descansando sobre el cuello de Storm. El fuego se había apagado, proyectando largas sombras en las paredes de la sala de estar. De repente Thunder levantó la cabeza, con las orejas rígidas y los ojos fijos en la puerta de la cocina que daba al porche trasero. Un gruñido sordo retumbó en su pecho, apenas audible, pero suficiente para despertar a Lily. «¿Qué pasa, chico?», susurró, frotándose los ojos para quitarse el sueño. Storm ya estaba de pie, colocándose entre Lily y la puerta de la cocina. Su postura había cambiado por completo. Ya no era un animal herido, sino un soldado en posición de firmes. Tenía el pelo erizado a lo largo de la columna vertebral. Fue entonces cuando Lily lo oyó. El suave roce del metal contra el metal. Alguien estaba intentando abrir la cerradura de la puerta trasera. Se le cortó la respiración al recordar las advertencias de su padre sobre los extraños. La cabaña estaba aislada. El vecino más cercano estaba a más de medio kilómetro. Nadie debería estar en su puerta durante una tormenta de nieve a esas horas. Thunder lanzó un ladrido de advertencia, agudo y autoritario. El ruido en la puerta se detuvo inmediatamente, sustituido por un silencio tan completo que Lily podía oír los latidos de su propio corazón retumbando en sus oídos. Quizás solo era el viento, se susurró a sí misma. Pero el comportamiento del perro le decía lo contrario. Permanecían alerta, con los músculos tensos bajo su espeso pelaje, sin apartar los ojos de la puerta de la cocina. Durante lo que pareció una eternidad, no pasó nada. Entonces se oyó el inconfundible sonido de cristales rompiéndose. Thunder se lanzó hacia la cocina como una flecha disparada por un arco. Storm le siguió una fracción de segundo después. Lily oyó ladridos, gruñidos y el juramento sorprendido de un hombre. Luego, el sonido de pasos que se alejaban. El pánico le oprimía el pecho y cada respiración le resultaba más difícil. Asma, ahora no. Por favor, ahora no. Su inhalador estaba en la mesita auxiliar, a solo unos metros de distancia, pero el miedo la había paralizado. Desde la cocina llegó el sonido de más cristales rompiéndose. Luego, una ráfaga de aire gélido cuando la tormenta encontró la entrada a través de una ventana rota. Thunder reapareció en la puerta de la sala de estar, comprobando que Lily estuviera bien antes de volver a la cocina. Storm recorrió toda la primera planta, pasando de ventana en ventana con precisión militar, comprobando cada punto de entrada. La respiración de Lily se volvió más dificultosa,
Vio manchas bailando ante sus ojos mientras intentaba alcanzar su inhalador. Sus dedos lo rozaron y lo tiraron al suelo. En su creciente pánico, casi no vio a Storm regresar a la sala de estar. El perro la observó por un momento, pareciendo comprender su angustia. Para su sorpresa, bajó el hocico al suelo, recogió suavemente el inhalador entre los dientes y se lo llevó. Buen chico, jadeó, tomando la medicina con manos temblorosas e inhalando profundamente. A medida que el medicamento le abría las vías respiratorias, Lily se arrastró hacia el teléfono fijo que había en la mesita auxiliar. Con dedos temblorosos, marcó el 911 como le había enseñado su padre. 911. ¿Cuál es su emergencia?, dijo una voz femenina tranquila. Alguien está intentando entrar en nuestra casa, susurró Lily, con la voz aún ronca por el ataque de asma. Mi papá no está en casa, estoy sola con 2 perros. ¿Cuál es su dirección, querida? 42 Pine Hollow Road, respondió Lily. Por favor, dense prisa. ¿Está en un lugar seguro? ¿Puedes encerrarte en una habitación? Los perros me están protegiendo. Han ahuyentado a la persona, pero han roto una ventana. Enviaremos a unos agentes inmediatamente, le aseguró la operadora. Puedes quedarte al teléfono conmigo. Pero en ese momento, las luces parpadearon y se apagaron. El teléfono se quedó mudo en su mano, dejándola en la oscuridad, salvo por el débil resplandor de las brasas moribundas de la chimenea. Las lágrimas resbalaban por las mejillas de Lily mientras el miedo amenazaba con abrumarla. La tormenta exterior parecía burlarse de ella con su ferocidad, y en algún lugar de la oscuridad, un extraño podría seguir esperando. Un peso cálido se apoyó contra su costado. Thunder, con el pelaje aún erizado, pero con una presencia reconfortante. Storm completó su pequeño círculo, tumbándose a su otro lado. Entre ellos, Lily sintió que su pánico comenzaba a remitir. «Sois buenos perros», susurró, enterrando la cara en el pelaje de Storm. «Gracias». De repente, las orejas de Thunder se volvieron a poner turgentes, con la atención fija en las ventanas delanteras. Afuera, los faros de un vehículo atravesaron la nieve, iluminando brevemente la sala de estar antes de apagarse. El corazón de Lily dio un salto. ¿Podría ser su padre llegando a casa antes de lo previsto? Pero el renovado gruñido de Storm le indicó lo contrario. Desde fuera llegó el sonido de pasos crujiendo en la nieve, rodeando la casa. Y luego silencio. La temperatura en la casa estaba bajando rápidamente, con la ventana rota y sin electricidad para calentarla. Lily se envolvió más en la manta, temblando. Los perros se acurrucaron a su lado, compartiendo su calor. «Tenemos que estar callados», susurró, aunque no estaba segura de si se lo decía a los perros o a sí misma. Storm levantó de repente la cabeza, mirando al techo, luego a Lily y luego de nuevo al techo. «¿Qué pasa, chico?», le preguntó. El perro se quedó de pie, tirando suavemente de su manga con los dientes, empujándola hacia el pasillo que conducía a la puerta del sótano. Thunder se unió a él, empujándole las piernas por detrás. Lily nunca había visto a los perros comportarse así fuera del cine. Era como si intentaran decirle algo concreto, algo urgente. «¿Queréis que vaya al sótano?», preguntó incrédula. Ambos perros la miraron fijamente. El sótano había sido el taller de su padre antes de que muriera su madre. Ahora se utilizaba principalmente para guardar muebles viejos y decoraciones navideñas, pero también era la habitación más segura de la casa, con una sola ventana demasiado pequeña para que entrara un adulto. «De acuerdo», susurró, cogiendo su inhalador y la linterna que guardaban junto a la chimenea para emergencias. Los perros la llevaron hasta la puerta del sótano y esperaron mientras ella la abría. Las escaleras de madera desaparecían en la oscuridad. Lily dudó. Su miedo a la oscuridad superó momentáneamente su miedo a los intrusos. Storm la empujó suavemente hacia adelante y luego tomó la iniciativa, bajando las escaleras con pasos cuidadosos. Thunder esperó detrás de ella, con la clara intención de que ella se colocara entre ellos. Con una última mirada al salón a oscuras, Lily siguió a Storm por las escaleras, con Thunder cerrando la marcha. Lo que no vio fue la sombra que pasó por la ventana delantera, ni la mano enguantada que probó la cerradura de la puerta principal. No vio el rostro que se asomó al interior, un rostro que, de haberlo visto,
le habría resultado extrañamente familiar. En el sótano, Lily encontró un rincón detrás del viejo banco de trabajo de su padre. Los perros crearon una barrera protectora a su alrededor, con sus cuerpos alertas pero tranquilos. «Estaremos bien», susurró, más para convencerse a sí misma que a ellos. «La policía está en camino. Papá volverá a casa. Ahora solo tenemos que esperar». A medida que la noche se hacía más profunda y la tormenta arreciaba, Lily Morgan se acurrucó en su fortaleza del sótano, protegida por dos animales que parecían entender mucho más de lo que cualquier perro debería. Lo que ninguno de ellos sabía era que por la mañana la verdad comenzaría a desvelarse. Una verdad que había permanecido enterrada durante 2 largos años, desde aquella noche de invierno en la que el mundo de Lily se derrumbó por primera vez. El amanecer se despejó sobre Minnesota con dolorosa lentitud. La tormenta finalmente se agotó y se convirtió en una suave nevada. El mundo fuera de la cabaña de los Morgan se transformó. Los ventisqueros se amontonaban contra las paredes. Los árboles se doblaban bajo el peso de la nieve. La carretera quedó completamente cubierta por un manto inmaculado. Lily se despertó rígida y fría en un rincón del sótano. Por un momento, la confusión nubló su mente. ¿Por qué no estaba en su cama? Entonces, la memoria regresó de golpe. Los perros, la ventana rota, el intruso en la noche. Thunder seguía montando guardia al pie de las escaleras, mientras que Storm había permanecido pegada a su lado durante toda la noche. Las orejas de ambos perros se animaron al oír el ruido de vehículos que se acercaban fuera. «Hay alguien aquí», susurró Lily, agarrando el pelaje de Storm. Las voces se oían débilmente a través del suelo de arriba, demasiadas para distinguir las palabras. Unas botas pisaron con fuerza el porche y luego se oyó el característico crujido de la puerta principal al abrirse. ¿Había vuelto el intruso con otros? Thunder ladró una sola vez, como si anunciara su posición. Lily se tensó, pero Storm le dio un empujoncito a la mano para tranquilizarla. «Lily», gritó una voz familiar, frenética por la preocupación. «Lily, papá», gritó ella, poniéndose en pie a toda prisa. «Papá, estamos aquí abajo». Los pasos retumbaron en el piso de arriba. Entonces, la puerta del sótano se abrió de golpe. Michael Morgan se recortaba contra la luz de la mañana, con la bata del hospital arrugada tras una noche de cirugías de urgencia y el rostro demacrado por el cansancio y el miedo. «Lily», jadeó, bajando corriendo las escaleras. Ella corrió hacia él, casi tropezando en su prisa. Él la cogió en sus brazos, levantándola contra su pecho con un sollozo de alivio. «¿Estás herida? ¿Estás bien?» Sus manos de médico ya la estaban examinando en busca de lesiones. Sus ojos escaneaban su rostro. «Estoy bien», le aseguró ella. «Los perros me protegieron». Por primera vez, Michael pareció darse cuenta de los dos pastores alemanes que lo observaban con cansancio desde la esquina. Su cuerpo se tensó. «Lily, ponte detrás de mí», dijo en voz baja, bajándola al suelo. «No, papá, son buenos. Me salvaron cuando alguien intentó entrar». Antes de que Michael pudiera responder, unos pasos pesados bajaron las escaleras del sótano. Apareció un policía uniformado, con la mano apoyada con cautela en su arma enfundada. «La doctora Morgan, ¿verdad?» El agente se detuvo a mitad de la frase y abrió mucho los ojos al ver a los dos perros. «No me lo puedo creer», susurró. «Wilson, baja aquí». Se oyeron más pasos y apareció un agente mayor con el pelo canoso. «¿Qué pasa, Reynolds? ¿Has encontrado?» Sus palabras se apagaron al ver a los pastores alemanes. «Storm, Thunder», dijo el agente Wilson en voz baja, con incredulidad en su rostro curtido. Los perros aguzaron las orejas al oír sus nombres. Thunder gimió suavemente en señal de reconocimiento. «¿Conoce a estos perros?», preguntó Michael, manteniendo a Lily parcialmente detrás de él. «Son nuestros», dijo Wilson, con la voz cargada de emoción. La unidad K9 desapareció hace 3 días, cuando su adiestrador recibió un disparo durante una operación. Lily miró confundida a la gente y a los perros, pero yo les puse los nombres de Storm y Thunder anoche. Wilson se arrodilló lentamente y extendió la mano con la palma hacia arriba, hacia los animales.
Esos son sus nombres reales, cariño. Son perros policía, los mejores de nuestra unidad K9. Los perros se acercaron a Wilson con cautela y le olfatearon la mano. Thunder le dio un rápido lametón de reconocimiento a los dedos, pero ambos animales volvieron inmediatamente al lado de Lily. Nunca los había visto crear un vínculo con alguien tan rápido, comentó Wilson, estudiando a Lily con renovado interés. Normalmente son estrictamente profesionales con todos excepto con su adiestrador. Michael se pasó la mano por el pelo, tratando de procesar la situación. A ver si lo entiendo, estos son perros policía que de alguna manera acabaron en nuestra puerta durante la tormenta. No de alguna manera, dijo otra voz desde lo alto de las escaleras. Un hombre con chaqueta de detective bajó las escaleras y su presencia hizo que ambos perros se pusieran rígidos. Se separaron de su adiestrador durante una redada antidroga que salió mal. Los hemos estado buscando desde que dispararon al agente Parker. ¿Parker? Michael levantó la cabeza de golpe. Kevin Parker. Es mi paciente. Llegó hace 3 noches con una herida de bala en el pecho. El detective entrecerró ligeramente los ojos. El mundo es un pañuelo, doctor. Soy el detective Richard Blackwell, de la División de Narcóticos. He estado dirigiendo la investigación. Algo en el tono de Blackwell hizo que Michael instintivamente apretara con más fuerza el hombro de Lily. Los perros parecieron sentir la tensión y se colocaron entre los Morgan y el detective. ¿Cómo está?, preguntó Blackwell, sin apartar la mirada de los perros. Estable, todavía inconsciente. Michael volvió a ponerse su máscara profesional. La bala le había rozado el corazón por centímetros. Ha tenido suerte, dijo Blackwell, aunque su tono sugería que pensaba lo contrario. El agente Wilson estaba examinando a Storm de cerca, fijándose en el vendaje que tenía en el costado. ¿Lo has curado tú?, le preguntó a Lily. Ella asintió. Estaba sangrando. Usé el botiquín de primeros auxilios de papá. Chica lista. Wilson sonrió, pero luego frunció el ceño cuando sus dedos encontraron algo en el espeso pelaje de Storm. ¿Qué es esto? Wilson extrajo con cuidado de alrededor del cuello de Storm lo que parecía ser una pequeña memoria USB unida al collar de rastreo roto. Hijo de perra, susurró, sosteniéndola en alto. Blackwell. Parker debió de colocar la prueba en el collar de Storm cuando se dio cuenta de que los habían descubierto. El detective avanzó rápidamente. Demasiado rápido. Ambos perros gruñeron inmediatamente, alejando a Wilson de Blackwell. Tranquilos, dijo Wilson, más al detective que a los perros. Seguían en modo servicio, pero él entrecerró los ojos, estudiando la reacción de los animales ante su colega. Más agentes se habían reunido en lo alto de las escaleras, observando cómo se desarrollaba la escena. Uno gritó, «Señor, hemos asegurado el perímetro. Hemos encontrado pruebas de entrada forzada en la ventana trasera y huellas alrededor de la casa». Lily tiró de la bata de su padre. «Papá, alguien intentó entrar anoche. Los perros los ahuyentaron». El rostro de Michael se ensombreció. «Estaba sola durante el allanamiento. ¿Por qué no me llamaste? Intenté llamar al 911, pero se fue la luz y el teléfono se quedó sin batería», explicó Lily con voz baja. «La tormenta dejó sin electricidad y sin líneas telefónicas a 3 condados», explicó Wilson. «Solo recibimos su llamada esta mañana, cuando los sistemas volvieron a funcionar. Señor, otro agente llama desde arriba. Hemos encontrado algo que debería ver». Wilson se excusó y subió las escaleras con la memoria USB cuidadosamente guardada en una bolsa de pruebas. El detective Blackwell se quedó, alternando la mirada entre los perros y los Morgan, con una intensidad que incomodaba a Michael. «Entonces, doctor Morgan», dijo Blackwell con naturalidad, «¿trabaja usted como cirujano traumatólogo en el Northridge Memorial?» Michael lo confirmó con rigidez. «Mire, mi hija ha pasado por muchas cosas. ¿Podemos continuar arriba?» «Por supuesto». Blackwell sonrió, pero la expresión no llegó a sus ojos. «Usted primero». Subieron las escaleras, Michael llevando a Lily en brazos y los perros siguiéndoles de cerca. La voz de Blackwell llegó hasta ellos. «Sabe, me resulta familiar, doctor. ¿Nos conocemos?» Michael se detuvo en lo alto de las escaleras,
con una extraña expresión en el rostro mientras se volvía para mirar al detective con más atención. No lo creo. La sala de estar estaba ahora llena de agentes de policía. A través de las ventanas, Lily podía ver que habían llegado más coches patrulla, con las luces aún encendidas sobre la nieve. El agente Wilson estaba examinando algo en la encimera de la cocina, fragmentos de cristal de la ventana rota, y junto a ellos, un guante. Lo encontré enganchado en el marco de la ventana, explicó. Un guante táctico negro de alta gama no es algo que lleve un ladrón cualquiera. Blackwell se acercó para examinarlo, pero, de nuevo, los perros se colocaron en su camino, con un comportamiento cada vez más hostil hacia el detective. ¿Qué les pasa?, preguntó Michael, al darse cuenta de que Storm había erizado el pelo y mostraba parcialmente los dientes a Blackwell. Wilson observaba esta interacción con creciente sospecha. Estos perros habían sido entrenados por Richard antes de que se pasara a narcóticos. Deberían estar familiarizados con él. Se volvió hacia Blackwell. Algo no cuadra aquí. La postura del detective cambió sutilmente. Está claro que están traumatizados. El tiroteo de Parker, la separación de Storm de su adiestrador, está afectando a su comportamiento. Un alboroto en la puerta principal atrajo la atención de todos. Un joven agente irrumpió en la sala, sin aliento por haber corrido. Señor, acaba de llamar el hospital. El agente Parker ha despertado. El rostro de Wilson se iluminó. Es una gran noticia. Hay más, continuó el joven agente. Pregunta específicamente por usted. Dice que necesita contarle algo sobre la operación. Dice que había un infiltrado. La sala se quedó en silencio. Todas las miradas se dirigieron a Blackwell, cuya mano se había deslizado hasta descansar cerca de su funda oculta en el hombro. Un infiltrado, repitió Wilson lentamente, sin apartar la mirada de Blackwell. ¿Dijo quién era? No por teléfono, señor. Solo dijo que no confiara en nadie hasta que hablara con él directamente. Thunder soltó un gruñido sordo y se acercó a Lily como si intuyera un peligro inminente. Storm siguió concentrado en Blackwell, siguiendo cada uno de sus movimientos. La mano de Wilson se movió hacia su propia arma. Richard, dijo en voz baja, creo que deberías entregar tu arma mientras aclaramos esto. El rostro del detective se endureció. No puede pensar que yo esté involucrado en esto. Aún no pienso nada, respondió Wilson con serenidad. Pero estos perros están entrenados para reconocer amenazas y lo han identificado como una. Eso es suficiente para que sea cauteloso. La mirada de Blackwell recorrió la habitación, calculando sus opciones. Demasiados agentes, muy poco espacio para maniobrar. Está bien, dijo finalmente, lentamente, sacando su arma y colocándola sobre una mesa cercana. Esto es ridículo, pero entiendo el protocolo. Wilson asintió a otro agente que se acercó para recoger el arma. Cuando se dispuso a cogerla, Blackwell se abalanzó de repente sobre Lily, agarrándola del brazo y alejándola de Michael. ¡Que nadie se mueva!, gritó, sacando una segunda pistola más pequeña de una funda en el tobillo. Todo sucedió al mismo tiempo. Michael se lanzó hacia su hija. Los agentes sacaron sus armas y Storm se lanzó por los aires. Un misil de 32 kilómetros de pelo y músculos que golpeó a Blackwell directamente en el pecho. Lily gritó mientras caía, y su padre la atrapó antes de que tocara el suelo. Thunder se colocó protectora delante de ellos, mientras Storm y Blackwell se estrellaban contra la mesa del comedor, haciendo volar las sillas. El arma del detective se disparó y la bala se incrustó en el techo. Antes de que pudiera volver al apuntar, las poderosas mandíbulas de Storm se cerraron alrededor de su muñeca, obligándolo a soltar el arma. «Ríndete», ordenó Wilson, apuntando con su arma a Blackwell. Se acabó, Richard. Pero mientras los agentes se acercaban para reducirlo, Blackwell miró directamente a Michael, con una extraña sonrisa torciendo sus rasgos. «Nunca se acaba, hermanito. No para nosotros». Michael se quedó paralizado, palideciendo. «¿Cómo me has llamado?» Blackwell se rió, un sonido áspero incluso mientras los agentes le esposaban. ¿De verdad no me reconoces? Me duele, Mikey. Después de todo, ¿qué clase de hermano olvida a su propia carne y sangre?
La habitación quedó en silencio, con todas las miradas moviéndose entre el detective y el médico. No eres mi hermano, dijo Michael con voz hueca. Mi hermano murió hace 15 años en Afganistán. ¿Eso es lo que te dijeron? Preguntó Blackwell con una sonrisa cada vez más amplia. Una historia muy conveniente, pero aquí estoy, de vuelta de entre los muertos. Tenemos mucho de qué ponernos al día. Wilson hizo una señal a sus agentes para que se llevaran a Blackwell, quien siguió hablando mientras lo arrastraban hacia la puerta. Pregúntale sobre la noche en que Sarah murió, Lily. Pregúntale a tu papá qué le pasó realmente a tu mamá. La puerta se cerró de golpe detrás de ellos, dejando un silencio atónito en la sala de estar. Lily miró a su padre, cuyo rostro se había vuelto ceniciento. Papá, susurró. ¿Qué quiso decir? Michael no pudo responder. Sus dos ojos estaban fijos en la puerta por donde Blackwell, un fantasma de su pasado, había desaparecido. Storm cojeó de vuelta al lado de Lily, presionando su pierna para tranquilizarla. La herida en su costado se había reabierto durante la pelea, y la sangre fresca manchaba los vendajes. El oficial Wilson se acercó a ellos con cautela. Doctor Morgan, creo que tenemos que hablar, pero primero, llevemos a su hija a un lugar seguro y que alguien examine la herida del perro. Michael asintió aturdido y tomó a Lily en sus brazos. ¿Ese hombre es realmente tu hermano? Preguntó Lily, con su vocecita rompiendo el caos del momento. Michael miró a su hija y luego a los dos perros que la habían protegido con sus vidas. No lo sé, cariño, dijo finalmente, pero tengo intención de averiguarlo. Afuera llegaban más vehículos policiales. La tranquila estela de la tormenta se vio interrumpida por radios, voces y la maquinaria de la justicia poniéndose en marcha. Lo que había comenzado con una niña pequeña acogiendo a dos perros helados, había desatado de alguna manera un torrente de secretos largamente enterrados bajo la nieve y el silencio. Y esto era solo el comienzo. El Northridge Memorial Hospital bullía con el caos controlado típico de un centro que había soportado una gran tormenta. Los médicos, enfermeras y personal que habían pasado la noche allí se movían con la lentitud propia de quienes habían dormido poco, mientras que los nuevos relevos apenas comenzaban a llegar por carreteras aún peligrosas. En una pequeña sala de espera en el tercer piso, Lily Morgan estaba sentada acurrucada contra la señora Thompson, que había insistido en venir cuando Michael la llamó. La anciana acariciaba el cabello de la niña mientras tarareaba un viejo himno, sin detener el suave ritmo de sus dedos artríticos. ¿Cuánto tiempo más, señora Thompson? Preguntó Lily, con los ojos azules fijos en la puerta por donde su padre había desaparecido hacía casi una hora. La paciencia es amarga, pero su fruto es dulce, respondió la señora Thompson, citando uno de sus innumerables refranes anticuados. Tu papá tiene que hablar con los agentes y tú, jovencita, necesitas descansar. Pero descansar parecía imposible. Cada vez que Lily cerraba los ojos, veía el rostro del detective, un rostro que aparentemente pertenecía a un tío que nunca supo que existía. Veía a Storm lanzándose por los aires. Oía el terrible sonido del disparo. Quiero a Storm y a Thunder, susurró. Lo sé, cariño. La señora Thompson suspiró. Pero no se permiten animales en los hospitales, salvo en circunstancias especiales. El agente Wilson se había llevado a los perros, prometiendo que recibirían la atención veterinaria adecuada. Cumplieron con su deber a la perfección, le dijo a Lily. Ahora necesitan atención médica, igual que las personas después de un trabajo duro. La puerta de la sala de espera se abrió y Michael entró, con un aspecto aún más agotado que antes. Había cambiado su bata quirúrgica por ropa prestada que le quedaba holgada, lo que recordaba lo mucho que había adelgazado desde la muerte de Sarah. «Papá». Lily corrió hacia él y le rodeó la cintura con los brazos. Él la levantó y la abrazó durante un largo rato antes de encontrarse con la mirada interrogativa de la señora Thompson por encima del hombro de Lily. «Eleanor, gracias por venir», dijo. «¿Le importaría si hablo con Lily a solas un momento?» Por supuesto, la anciana recogió su bolso. De todos modos, me vendría bien una taza de ese horrible café del hospital. Lo llevo bebiendo desde la administración Eisenhower.
Más vale mantener viva la tradición. Le dio una palmadita en la espalda a Lily al pasar. Recuerda lo que te dije, niña. La verdad puede doler por un tiempo, pero una mentira duele para siempre. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, Michael llevó a Lily al pequeño sofá y se sentó con ella en su regazo. Durante un largo momento, simplemente la abrazó, con la barbilla apoyada en su cabeza. iPad comenzó utilizando el apodo que había estado prácticamente ausente desde la muerte de su madre. Tengo que contarte algunas cosas que te van a resultar difíciles de escuchar sobre nuestra familia, sobre tu madre. Lily asintió con la cabeza contra su pecho, sintiendo los extraños latidos de su corazón. El hombre de hoy, el detective Blackwell, se llama en realidad Richard Morgan. Es mi hermano. La voz de Michael sonaba hueca, como si viniera del fondo de un pozo. Creía que había muerto en el extranjero hace muchos años. Eso es lo que nos dijo el ejército. ¿Entonces es mi tío? Preguntó Lily, tratando de asimilar esta revelación con su joven mente. Biológicamente sí. Michael apretó la mandíbula. Pero la familia es más que lazos de sangre, Liliad. Se trata de confianza, amor y protección. A través de la ventana, la nieve había comenzado a caer de nuevo, ahora más suave, sin la furia de la tormenta anterior, pero persistente en su acumulación. ¿Por qué le hizo daño al oficial Parker? ¿Por qué intentó hacernos daño? Michael cerró los ojos brevemente. ¿Cómo se le explica la corrupción, los celos y la traición a una niña de 6 años? Richard siempre fue diferente. Comenzó con cautela. Cuando éramos niños, él sentía que nuestros padres me favorecían. Quizás lo hacían, no lo sé. Se alistó en el ejército nada más terminar el instituto, mientras que yo fui a la facultad de medicina. Cuando recibimos la noticia de su muerte en Afganistán, me quedé devastado. Los ojos de Michael se desviaron hacia la ventana, observando la nieve que caía. Pero no estaba muerto. De alguna manera regresó con una nueva identidad, se convirtió en policía y en algún momento comenzó a infringir las leyes que se suponía debía hacer cumplir. La policía cree que estaba ayudando a gente mala a vender drogas, dijo Lily, sorprendiendo a su padre. Oí hablar al agente Wilson, asintió Michael. Eso parece ser lo que ocurrió. Cuando el agente Parker descubrió lo que Richard estaba haciendo, Richard le disparó para mantener su secreto a salvo. Lily asimiló esta información con la solemne contemplación propia de los niños, aceptando lo inaceptable con una sencillez que los adultos habían perdido hacía mucho tiempo. ¿Pero qué quería decir con lo de mamá?, preguntó finalmente, con una vocecita apenas audible. Michael se tensó por completo. Esa era la pregunta que tanto temía. No sé exactamente a qué se refería, dijo lentamente, eligiendo las palabras con doloroso cuidado. Pero el agente Wilson me ha dicho que están investigando si el accidente que nos arrebató a mamá pudo no haber sido un accidente. Lily se echó hacia atrás para mirar a su padre a la cara, con los ojos muy abiertos. ¿Quieres decir que el tío Richard le hizo daño a mamá? Aún no lo saben con certeza, dijo Michael rápidamente, aunque se le quebró la voz. Pero hay pruebas que sugieren que podría estar involucrado. La puerta se abrió de nuevo y entró el oficial Wilson, con el rostro curtido y serio. Detrás de él venía un hombre con bata blanca, el doctor Evans, el veterinario que había tratado a Storm y Thunder. Siento interrumpir, dijo Wilson, pero pensé que querrías saberlo de inmediato. Hemos confirmado, gracias a la memoria USB, que Richard era efectivamente el infiltrado que Parker descubrió. Lleva al menos 3 años pasando información al cártel de la droga Brennan. Michael asintió, asimilando la información, mientras mantenía un brazo protector alrededor de Lily. Hay más, continuó Wilson. Hemos solicitado que se reabran los archivos del accidente de su esposa. Las pruebas preliminares son preocupantes. ¿Qué pruebas?, preguntó Michael bruscamente. Wilson miró a Lily, claramente reacio a hablar libremente delante de la niña. No pasa nada, dijo Michael. Ella tiene derecho a saberlo. Wilson suspiró. Los frenos del coche de Sarah estaban cortados. Se hizo para que pareciera que se habían roto de forma natural, pero nuestro equipo forense está encontrando inconsistencias en el informe original.
Michael cerró los ojos, sintiendo una oleada de náuseas. Todo este tiempo había creído que la muerte de Sarah había sido un trágico accidente. Hielo negro, una barrera de seguridad que falló, una terrible coincidencia de circunstancias. La idea de que pudiera haber sido deliberado, orquestado por su propio hermano. ¿Por qué haría eso? Susurró más para sí mismo que para los demás. Aún no lo sabemos, admitió Wilson, pero tenemos la intención de averiguarlo. Richard no habla, pero las pruebas se acumulan. El doctor Evans dio un paso adelante. Pensé que quizá querría saber cómo están los perros, dijo, desviando la conversación en beneficio de Lily. Están bien. La herida de Storm ha sido tratada adecuadamente. Tendrá que tomarse las cosas con calma durante unos días, pero no hay daños permanentes. ¿Puedo verlos?, preguntó Lily inmediatamente, enderezándose en la cama. El veterinario sonrió. En realidad, por eso estoy aquí. Estos perros en particular son inusuales. Se niegan a cooperar con nadie. Storm se ha quitado 2 veces la vía intravenosa y Thunder no deja que nadie se le acerque sin gruñir. ¿Qué significa eso?, preguntó Michael. Significa, intervino Wilson, que están demostrando un nivel de apego hacia su hija que no tiene precedentes en los perros policía. Elder Evans cree que podrían calmarse si la ven. Por favor, papá, suplicó Lily. Michael dudó. Después de todo lo que había pasado, lo único que quería era llevar a su hija a casa, cerrar las puertas con llave y mantenerla a salvo del mundo. Pero su casa era ahora la escena de un crimen, y la seguridad se había convertido en un concepto relativo. ¿Dónde están?, preguntó finalmente. En mi clínica, al otro lado de la calle, explicó Elder Evans. Podríamos traer a Lily solo unos minutos. Podría ayudar a los perros. Y dudó. También podría ayudarla a ella. Michael miró el rostro suplicante de su hija y sintió que algo cambiaba en su interior. El muro protector que había construido tras la muerte de Sarah se resquebrajó lo suficiente como para dejar pasar algo más. Confianza, esperanza, tal vez incluso curación. De acuerdo, admitió, pero yo también voy. 20 minutos más tarde, entraron en la sala de recuperación de la clínica veterinaria. Habían colocado 2 grandes jaulas una al lado de la otra, en las que se encontraban Storm y Thunder. Ambos perros se pusieron inmediatamente firmes cuando Lily entró, moviendo la cola con entusiasmo contenido. ¡Storm! ¡Thunder! Lily se apresuró a acercarse, pero el doctor Evans la detuvo con delicadeza. Ten cuidado, le advirtió. Siguen siendo perros de trabajo y Storm tiene puntos recientes. Pero la advertencia resultó innecesaria. Cuando se abrieron las puertas de las jaulas, ambos perros se acercaron a Lily con perfecta disciplina. Se sentaron a sus pies y esperaron su permiso antes de acariciar suavemente sus manos con el hocico. Se portan muy bien con ella, se maravilló el doctor Evans. Es como si la vieran como su adiestradora. Wilson observaba pensativo. Parker era su adiestrador oficial, pero originalmente los había entrenado Richard. Me pregunto si eso habrá creado algún tipo de conflicto en su entrenamiento. Mientras Wilson hablaba, se abrió la puerta de la clínica y una enfermera entró con un hombre vestido con una bata de hospital. El oficial Kevin Parker, pálido pero alerta, con un soporte para suero conectado a su silla de ruedas. No deberías levantarte de la cama, le regañó Wilson, aunque no había ningún tono de reprimenda en su voz. Intenta detenerme, respondió Parker con una débil sonrisa. He oído que mis perros estaban dando guerra a todo el mundo. Al oír su voz, Storm y Thunder levantaron la vista, con las orejas erguidas en señal de reconocimiento. Sin embargo, sorprendentemente, permanecieron al lado de Lily. Se han encariñado con la niña, observó Parker. No había celos en su voz, solo interés profesional. Fascinante. Lily miró al oficial herido. ¿Son tus perros? Lo son. Parker asintió. Llevamos 2 años juntos, pero parece que han encontrado una nueva amiga en ti. Storm se acercó a Lily, apoyando su gran cuerpo de forma protectora contra el pequeño de ella. Michael observaba con sentimientos encontrados, gratitud por el instinto protector de los animales, confusión por su inusual apego a su hija.
Hay algo más, dijo el Dr. Evans, acercándose con una pequeña bolsa de plástico para pruebas. Encontramos esto incrustado bajo la piel de Storm, cerca del dispositivo de rastreo. Dentro de la bolsa había un diminuto microchip, más pequeño que un grano de arroz. Pensamos que podría ser un chip de identificación estándar, pero no lo es. Es algún tipo de dispositivo de almacenamiento. El veterinario le entregó la bolsa a Wilson. Quizá su equipo técnico quiera echarle un vistazo. Wilson examinó el chip con el ceño fruncido. Copia de seguridad de pruebas secundarias. Parker, ¿lo has colocado tú? Parker negó con la cabeza. Nunca lo había visto antes. Una brusca inspiración de Michael llamó la atención de todos. Estaba mirando a Storm con creciente reconocimiento. Dr. Morgan, le animó Wilson. La cicatriz en su oreja, dijo Michael, señalando la marca en forma de media luna visible bajo el pelaje de Storm. Lo he visto antes, Lily asintió con entusiasmo. Te lo dije, papá, es igual que la cicatriz de Shadow cuando se cortó con la valla. ¿Shadow?, preguntó Parker. Nuestro perro, explicó Michael, con la voz llena de emoción, desapareció el mismo invierno en que murió mi esposa. Entonces era solo un cachorro, pero la marca es idéntica. Un silencio incómodo se apoderó de la sala mientras todos asimilaban las implicaciones. «Estás sugiriendo», dijo Wilson lentamente, «que Storm es en realidad tu perro desaparecido». «Es imposible», interrumpió Parker. «Storm proviene de nuestro programa oficial de cría. Su linaje está documentado». «¿De verdad?». Wilson se volvió hacia él. Richard dirigía el programa de adiestramiento canino cuando trajeron a Storm. Tenía control total sobre la documentación. Lily se había acercado a Storm y le acariciaba suavemente la cicatriz con los dedos. «Eres tú, ¿verdad?», susurró. «Has vuelto con nosotros». Como si respondiera, Storm presionó el hocico contra su mejilla. «Quiero hacer una prueba de ADN», dijo Michael con firmeza. «Tengo muestras de cuando Shadow era cachorro, pelo de su cepillo y análisis de sangre de sus vacunas en mis archivos en casa». «Incluso si es tu perro», dijo Parker con cautela. «Storm es ahora un perro policía altamente entrenado. Es propiedad del departamento». La palabra propiedad hizo que Michael se estremeciera visiblemente. Antes de que pudiera responder, la puerta de la clínica se abrió de golpe y la desaliñada señora Thompson entró corriendo. «Ponga las noticias», dijo sin aliento. «Ahora mismo, doctor». Evans cogió un mando a distancia y encendió el pequeño televisor que había en la esquina de la habitación. Las noticias locales mostraban imágenes en directo de la cárcel del condado, donde se habían reunido numerosos vehículos policiales en caótica profusión. Se confirma que el detective Richard Blackwell, también conocido como Richard Morgan, ha escapado mientras era trasladado. El reportero decía que las autoridades creen que ha contado con ayuda externa de miembros del cártel Brennan. Se le considera armado y extremadamente peligroso. La policía insta a los residentes, especialmente en la zona de Pine Hollow, a permanecer alerta y a informar inmediatamente si lo ven. La habitación se quedó en silencio. Michael instintivamente acercó a Lily hacia él, mientras Storm y Thunder se colocaban entre la puerta y los humanos a los que habían decidido proteger. «Viene a por las pruebas», dijo Parker con severidad, «y a por cualquiera que pueda testificar en su contra. Tenemos que llevaros a todos a un lugar seguro», decidió Wilson, mientras ya buscaba su radio. Michael miró a su hija y luego al perro que la custodiaba. Después de 2 años de distancia emocional, de ahogarse en su dolor, mientras Lily soportaba silenciosamente el suyo, sintió una claridad feroz que atravesaba la niebla. «No más huidas», dijo en voz baja. «No más esconderse de la verdad». «Michael», comenzó la señora Thompson, con preocupación grabada en su rostro curtido. «Mi hermano nos quitó a Sarah», continuó Michael, con voz cada vez más firme. «Se llevó a nuestro perro. Se llevó nuestra sensación de seguridad. No dejaré que nos quite nada más». Thunder gruñó suavemente en señal de acuerdo, mientras Storm se erguía, como si sintiera el cambio de determinación. «¿Qué sugieres?», preguntó Wilson con cautela. «Richard quiere pruebas y testigos en su contra», dijo Michael.
Démosle lo que quiere, en nuestros términos. Estás hablando de tenderle una trampa, se dio cuenta Parker, usándote a ti como cebo. Usándonos a nosotros, corrigió Michael, mirando a su hija con una pregunta en los ojos. Para sorpresa de todos, Lily asintió solemnemente. Shadow ha vuelto para protegernos, dijo, apoyando la mano en la cabeza de Storm. Él sabe algo importante. El pequeño chip de la bolsa de pruebas parecía cobrar mayor importancia. Fuera cual fuera la información que contuviera, Richard estaba dispuesto a arriesgarlo todo para obtenerla. No puedo autorizar la participación de civiles en una operación policial, dijo Wilson, aunque su tono sugería que estaba considerando la posibilidad. No tendrás que hacerlo, respondió Michael, porque no vamos a ser civiles en esto. Vamos a ser familia. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Parker. La expresión de Michael se endureció. Significa que cuando Richard venga a buscarnos, no encontrará víctimas. Encontrará el ajuste de cuentas que ha evitado durante demasiado tiempo. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo la ciudad con un engañoso manto de pureza. Pero bajo esa superficie inmaculada, los secretos salían a la luz, empujados hacia arriba por la inevitable flotabilidad de la verdad, por la traición de un hermano, por la fe inquebrantable de una niña y por dos perros que habían encontrado el camino a casa a través de la tormenta y las sombras. Las líneas de batalla estaban trazadas. Richard Morgan había declarado la guerra a su propia familia hacía 2 años, cuando orquestó la muerte de Sarah. Ahora, esa guerra llegaría por fin a su fin, de una forma u otra. De acuerdo, concedió Wilson finalmente. Lo haremos a tu manera, pero necesitaremos un plan. Mientras los adultos comenzaban a discutir la estrategia, Lily se arrodilló entre los dos perros, tratando de rodear con sus pequeños brazos sus poderosos cuellos. Todo va a salir bien, les susurró. Habéis vuelto para arreglar las cosas. Los inteligentes ojos de Storm se encontraron con los de ella con una comprensión que trascendía las palabras. Pasara lo que pasara a continuación, el vínculo entre ellos no se rompería de nuevo. Ni por la tormenta, ni por la oscuridad, y desde luego tampoco por el hombre que ya les había arrebatado tanto. Se acercaba el enfrentamiento final, y esta vez lo afrontarían juntos. Sarah Morgan murió en una noche como esta. El pensamiento le vino espontáneamente a Michael mientras estaba de pie junto a la ventana del salón de la Casa Franca, observando cómo la nieve caía perezosamente de un cielo tan negro como el dolor. Habían pasado 2 años desde aquella noche, pero el recuerdo seguía siendo nítido. La llamada telefónica a las 2 de la madrugada, la carrera al hospital a través de la ventisca, la cara del médico cuando Michael llegó, las palabras que dividieron su vida en un antes y un después. Lo siento, Dr. Morgan. Hicimos todo lo que pudimos. Sus dedos trazaron distraídamente la condensación del cristal de la ventana. Detrás de él, Lily dormía en el sofá, acurrucada entre la tormenta y los truenos, como una pequeña isla protegida por centinelas peludos. Los ojos del perro brillaban en la penumbra, siguiendo los movimientos de Michael con atención inquebrantable. Usted también debería descansar, dijo la señora Thompson con voz suave al entrar desde la cocina con 2 tazas de té. Mañana será un día difícil para todos. Michael aceptó la taza humeante con un gesto de agradecimiento. No dejo de pensar en Sarah, admitió, en lo que Richard podría haber hecho. La señora Thompson se acomodó en un sillón, con las manos artríticas envueltas alrededor de la taza para calentarse. Te conozco desde que tenías la edad de Lily, Michael Morgan. También conocí a tu hermano. Sus ojos se volvieron distantes al recordar. Incluso entonces, había algo en Richard que me preocupaba. Una oscuridad cuando te miraba. Celos, murmuró Michael. Mis padres siempre decían que me lo imaginaba. Celos es una palabra demasiado simple para lo que le pasaba a ese chico, respondió la señora Thompson. Era más bien como hambre, como si le faltara algo esencial en su interior. Y pensaba que quitarte lo que tenías podría llenarlo. Afuera, un coche patrulla pasaba lentamente por la calle, uno de los varios que vigilaban la casa segura. Wilson había apostado agentes por todo el barrio, lo suficientemente visibles como para sugerir protección,
pero lo suficientemente discretos como para evitar revelar su ubicación exacta. ¿Te conté alguna vez el día en que Sarah me dijo que estaba embarazada de Lily?, preguntó Michael de repente. La señora Thompson negó con la cabeza, reconociendo su necesidad de hablar de tiempos más felices. Estábamos cenando en casa de mis padres. Richard también estaba allí. Esto fue antes de su supuesta muerte en Afganistán. Los ojos de Michael se volvieron distantes. Sarah esperó hasta el postre y luego repartió unas cajitas a todos. Dentro de cada una había un chupete con una nota que decía: «Nos vemos dentro de 7 meses». Sonrió al recordar. Mis padres estaban encantados. Pero Richard, por un momento, vi algo en sus ojos, como si estuviera calculando lo que eso significaba para él. Hay gente que no soporta ver felices a los demás, observó la señora Thompson. Hace que su propia miseria sea mucho más difícil de soportar. Michael se sentó en el borde del sofá y acarició suavemente el pelo de Lily. Después de que Sarah anunciara el embarazo, Richard desapareció durante semanas. Cuando regresó, se había alistado en el ejército. Les dijo a todos que necesitaba un propósito, una estructura. Mis padres estaban muy orgullosos. Y luego llegó la noticia de su muerte, añadió la señora Thompson. Michael asintió. Un tiroteo en la provincia de Kandahar, cuerpo irrecuperable. Celebramos un funeral con un ataúd vacío. Mientras tanto, él se estaba reinventando, dijo la señora Thompson con disgusto, creando este personaje de Richard Blackwell. Eso es lo que no puedo entender, dijo Michael, con la voz ligeramente quebrada. ¿Cómo lo hizo? El ejército no declara la muerte de alguien sin verificarla. El dinero abre muchas puertas, respondió la señora Thompson con severidad. Y por lo que me dijo el oficial Wilson, su hermano tenía conexiones con gente muy rica y muy peligrosa. De repente, Thunder aguzó el oído y levantó ligeramente la cabeza. Storm permaneció completamente inmóvil, pero sus músculos se tensaron visiblemente bajo el pelaje. Ambos perros miraban fijamente hacia la puerta principal. Michael se acercó inmediatamente a la ventana y oteó la calle. «No veo nada», susurró. La señora Thompson tomó con cuidado la mano de Lily. «Quizás sea hora de pasar a la habitación trasera, tal y como habíamos planeado». Michael asintió, con la tensión recorriendo su cuerpo como un resorte. Se habían preparado para esto. La casa segura tenía una habitación interior fortificada, seleccionada específicamente porque no tenía ventanas y solo un punto de entrada. El oficial Wilson había insistido en esta precaución. Cuando comenzaron a levantarse, un recuerdo irrumpió de repente en la mente de Michael. Algo tan profundamente enterrado que había olvidado su existencia hasta ese momento. «Esperen», susurró, quedándose paralizado. «Recuerdo algo sobre el día en que Shadow desapareció». Ambos perros volvieron la cabeza hacia él al oír el nombre, y Storm movió las orejas hacia adelante. Richard vino a la casa esa mañana. Michael continuó lentamente, mientras el recuerdo se desplegaba como una flor en cámara rápida. Fue 2 días antes del accidente de Sarah. Dijo que estaba de permiso de Afganistán. Quería darnos una sorpresa. Yo estaba confundido. No le había dicho a nadie que iba a venir a casa, pero yo tenía prisa por ir al trabajo, así que le dejé entrar y le dije que se sintiera como en su casa. «¿Y el perro desapareció ese día?», preguntó la señora Thompson. Michael asintió con la cabeza, palideciendo. «Cuando llegué a casa, Shadow había desaparecido. Richard dijo que había dejado la puerta trasera abierta por accidente. Lo buscamos durante días. Lily estaba desconsolada. Y 2 días después, la señora Thompson no tuvo que terminar la frase. Sarah había muerto», susurró Michael. «Su coche se salió de Lakeshore Drive durante una tormenta de nieve. La policía dijo que los frenos fallaron. Las piezas encajaban ahora, formando una imagen tan monstruosa que Michael apenas podía comprenderla. Se llevó a Shadow primero», se dio cuenta Michael, con voz hueca, como si fuera un ensayo. «Luego mató a Sarah». Sus manos comenzaron a temblar. ¿Pero por qué? ¿Qué podría justificarlo? Un suave crujido en el porche delantero lo interrumpió. Storm y Thunder se alertaron al instante, con el cuerpo rígido por la tensión, pero sin hacer ruido, ya que su entrenamiento policial les obligaba a permanecer en silencio
ante una posible amenaza. Michael se llevó un dedo a los labios y luego señaló hacia la habitación segura. La señora Thompson asintió con cuidado y cogió a Lily en brazos. La niña se movió, pero no se despertó, agotada por los acontecimientos del día. Mientras la señora Thompson llevaba a Lily hacia la parte trasera de la casa, Michael cogió la pistola que Wilson había dejado para protección en caso de emergencia. Nunca había disparado un arma fuera de un campo de tiro, pero ahora sentía que su peso era terriblemente necesario. Los perros se movieron con precisión militar, colocándose a ambos lados de la puerta principal, invisibles para cualquiera que mirara a través de las ventanas. Michael se pegó a la pared, con el corazón latiéndole con fuerza. No se oía ningún otro ruido procedente del exterior. Pasaron varios minutos en un tenso silencio. Michael empezó a preguntarse si no habían oído más que el crujido de la casa o una rama contra el porche. Entonces se oyó el inconfundible sonido de una llave entrando en la cerradura de la puerta principal. Solo 3 personas tenían llaves de la casa segura: Michael, Wilson y el capitán de policía. No se esperaba a ninguno de ellos hasta la mañana siguiente. La cerradura giró con una lentitud agonizante. Michael levantó el arma, apuntando a la puerta cuando ésta comenzó a abrirse. Una corriente de aire frío entró, trayendo consigo el olor de la nieve y algo metálico. Aceite de armas. Una sombra llenó la entrada y luego entró. La luz del porche detrás de la figura dejaba su rostro en la oscuridad, pero Michael supo inmediatamente quién era. La altura, el porte, la confianza de alguien que se creía intocable. «Hola, Mikey», dijo Richard Morgan, levantando un arma idéntica y apuntando directamente a su hermano. «Es hora de la reunión familiar». Ninguno de los dos se movió. Los perros permanecieron completamente quietos, esperando el momento de atacar. «¿Cómo nos has encontrado?», preguntó Michael, luchando por mantener la voz firme. Richard sonrió, con una expresión carente de cualquier tipo de calidez. «¿Crees que el pequeño grupo de trabajo de Wilson es el único con conexiones policiales? La mitad de los departamentos están en nómina de Brennan». «¿Qué quieres, Richard?» «Lo que siempre he querido», respondió Richard simplemente. «Lo que debería haber sido mío». El dedo de Michael se tensó sobre el gatillo. «Mataste a Sarah», dijo, con palabras que apenas salían de su garganta. «A tu propia cuñada». Daños colaterales, Richard se encogió de hombros. «No es nada personal». El desprecio casual por la vida de Sarah encendió algo en Michael. Una rabia tan pura que quemó el miedo. «No es nada personal. Atacaste a mi esposa, robaste el perro de mi hija y no fue nada personal». «Esto nunca tuvo que ver con Sarah», dijo Richard, dando otro paso hacia la habitación. «Ni con el perro. Siempre tuvo que ver contigo, hermano. Siempre ha sido así». En las sombras del pasillo detrás de Richard, Michael vislumbró un movimiento. La señora Thompson regresaba de la habitación segura. Sus ojos se agrandaron al darse cuenta del enfrentamiento. «Mamá y papá siempre te favorecieron», continuó Richard, ajeno a la presencia de la anciana. «Perfecto. Michael, el dotado. Michael, el médico. Salvando vidas mientras yo solo era el chico problemático. El último en la lista». «Eso no es cierto», protestó Michael. «Te querían. A mí me toleraban». Richard estalló, perdiendo la compostura. «¿Sabes lo que dijo papá cuando le dije que me alistaba? Al menos tendrás una estructura. Ni orgullo, ni preocupación, solo alivio de que otra persona se encargara de mantenerme a raya». Mientras Richard hablaba, la tormenta y el trueno intercambiaron una mirada, comunicándose en silencio. Michael luchó por mantener la mirada fija en su hermano, sin querer llamar la atención de los perros. «Así que fingiste tu muerte», dijo Michael, tratando de mantenerlo hablando. «Creaste una nueva identidad». «La mejor decisión que he tomado nunca», confirmó Richard. Richard Morgan tenía un techo. Richard Blackwell podía ser cualquiera, hacer cualquier cosa. Una sonrisa se dibujó en su rostro. ¿Y la ironía de convertirme en policía? No tiene precio. Aprendí todo sobre cómo infringir la ley al hacerla cumplir. Y Sarah estaba arruinando su gran plan. La expresión de Richard se ensombreció. Sarah era una complicación.
Un día me reconoció, me vio por casualidad en una gasolinera. Yo todavía estaba transformándome. No había establecido completamente mi nueva identidad. Amenazó con decirte que estaba vivo. Michael se sintió mal, así que le cortaste las marcas del sujetador. Le di la oportunidad de callarse, replicó Richard. Ella se negó. Dijo, mereces saber la verdad. Siempre tan recta, tu Sarah. La mano de Michael temblaba por el esfuerzo de no apretar el gatillo. Y Shadow, el cachorro de mi hija. ¿Qué amenaza podía suponer él por primera vez? Richard parecía incómodo. Fue un impulso. Lo vi en tu jardín aquel día. Recordé que siempre quisiste tener un perro de niño, pero papá decía que yo era alérgico. Apretó la mandíbula. Otro sacrificio por el perfecto Michael. Así que robaste el cachorro de un niño por despecho, dijo Michael, con evidente disgusto en su voz. Lo llevé al centro de adiestramiento canino, dijo Richard a la defensiva. Le di un propósito. Ahora es un maldito buen perro policía. Como si entendiera la conversación, Storm soltó un gruñido sordo. La atención de Richard se centró en el sonido, registrando por primera vez la posición del perro, y su rostro palideció ligeramente. Llámalos, Michael, dijo, estabilizando la mano con la que empuñaba el arma. O los mataré. No me obedecen, respondió Michael con sinceridad. Son perros policía, ¿recuerdas? La señora Thompson se había acercado en silencio y ahora estaba a pocos metros detrás de Richard. En sus manos tenía una pesada sartén de hierro fundido de la cocina. ¿Dónde están las pruebas, Michael?, exigió Richard, con la paciencia visiblemente agotada. La memoria USB y el microchip. Entrégalos y tal vez podamos llegar a un acuerdo. ¿Llegar a un acuerdo?, repitió Michael incrédulo. Mataste a mi esposa. Estás amenazando a mi familia. ¿Qué crees que podemos acordar exactamente? La expresión de Richard se endureció. No te lo voy a volver a preguntar. ¿Dónde están las pruebas? A salvo, respondió Michael. Lejos de aquí. Era mentira. Las pruebas estaban guardadas bajo llave en la habitación fuerte con Lily. Pero los ojos cada vez más abiertos de Richard sugerían que se lo creía. Maldita sea, Michael. Richard dio otro paso adelante, levantando más el arma. Siempre tan terco, tan santurrón. ¿Crees que has ganado? ¿Tú crees? La sartén de hierro fundido impactó en la nuca de Richard con un crujido repugnante. La artritis de la señora Thompson podía haberla ralentizado, pero años de amasar pan habían mantenido sus brazos fuertes. Richard se tambaleó hacia adelante y su arma se descargó contra el techo al caer. En ese momento, Storm y Thunder entraron en acción guiados por sus instintos entrenados. Thunder le quitó el arma de la mano a Richard, mientras Storm lo inmovilizaba en el suelo. Sus enormes mandíbulas se cernían a pocos centímetros de su garganta. Siempre has hablado demasiado, Richard Morgan, dijo la señora Thompson con calma, sin soltar la sartén. A algunas personas les encanta el sonido de su propia voz. Michael se apresuró a recoger el arma que Richard había dejado caer y apuntó con ambas pistolas a su hermano. La sangre brotaba del lugar donde la sartén le había golpeado el cráneo. Pero Richard seguía consciente y los miraba con odio ardiendo en los ojos. Se acabó, Richard, dijo Michael en voz baja. Has perdido. Como si respondieran a sus palabras, las sirenas de la policía comenzaron a sonar en la distancia, cada vez más cerca. El disparo no había pasado desapercibido para los agentes que patrullaban cerca. La risa de Richard era hueca, carente de humor. Nunca se acaba, hermanito, susurró. No para nosotros. La sala de interrogatorios del Departamento de Policía de Northridge era deliberadamente incómoda. Luz fluorescente intensa, sillas de metal duro y una temperatura lo suficientemente fría como para que la mayoría de la gente echara de menos un jersey. Durante 3 horas, Richard Morgan había permanecido sentado esposado a la mesa, negándose a hablar, salvo para pedir un abogado. Al otro lado del cristal unidireccional, Michael estaba de pie con el agente Wilson, observando a su hermano. El parecido familiar era innegable ahora que Michael sabía dónde buscarlo. La misma mandíbula, ojos similares, aunque Richard no tenía nada de la compasión que definía a Michael.
No ha dicho nada útil, informó Wilson, hojeando sus notas, pero las pruebas hablan por sí solas. La memoria USB contenía registros detallados de todas las transacciones entre Richard y el cártel Brennan de los últimos 3 años. Nombres, fechas, cantidades. Es todo lo que necesitamos para desmantelar toda su operación. ¿Y el microchip del cuello de Storm? Preguntó Michael, incapaz de apartar la mirada del rostro de su hermano. Aún más condenatorio, respondió Wilson con severidad. Contiene grabaciones de audio. Tu esposa Sarah confrontando a Richard por su falsa muerte. Sus amenazas contra ella. Su última conversación el día antes de morir. Las rodillas de Michael casi se doblaron. Se agarró al borde del escritorio de observación para mantenerse en pie. Ella lo grabó. Wilson asintió. Sarah era inteligente. Debió sospechar que él intentaría algo. La marca de tiempo muestra que hizo la grabación solo unas horas antes de su accidente. Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Ella menciona que temía a Shadow. Dice que Richard se había llevado al perro como advertencia. Ella lo sabía. Michael susurró todo este tiempo. Ella sabía que estaba vivo. Sabía que era peligroso. Hay más, continuó Wilson a regañadientes. La grabación incluye a Richard amenazando explícitamente a tu familia si Sarah revelaba su nueva identidad. Dice, y cito textualmente, he trabajado demasiado duro para crear a Richard Blackwell como para dejar que lo destruyas. Si le dices a Michael que estoy vivo, le quitaré todo, empezando por su preciosa hija. La habitación pareció inclinarse mientras Michael procesaba esta información. Sarah había mantenido en secreto a Richard para proteger a Lily. Había muerto con esa carga. ¿Dónde está el fiscal del distrito?, preguntó Michael, endureciendo la voz. Está de camino, le aseguró Wilson. Con estas pruebas, Richard se enfrenta a varias cadenas perpetuas. Asesinato, conspiración, corrupción, tráfico de drogas. Nunca volverá a ver el exterior de una prisión. La puerta de la sala de observación se abrió y el agente Parker entró, moviéndose con cuidado con la ayuda de un bastón. Aunque todavía se estaba recuperando de su herida de bala, había insistido en estar presente. ¿Cómo está Lily?, preguntó Parker, señalando la silla que Wilson le ofreció rápidamente. Oh, está con la señora Thompson en el centro familiar del hospital, respondió Michael. Los perros se negaron a separarse de ella, así que conseguimos un permiso especial. El psicólogo infantil cree que su presencia la está ayudando a procesar todo. Parker asintió. Esos perros tienen mejores instintos que la mayoría de los humanos que conozco. La forma en que Storm reconoció a tu hija después de todos estos años es extraordinario. El ADN lo ha confirmado esta mañana. Wilson añadió. Storm es sin duda el perro antes conocido como Shadow. Richard lo robó de tu jardín. Lo inscribió en el programa K9 con documentación falsificada. En la sala de interrogatorios, la puerta se abrió para dar paso a una mujer distinguida con un traje a medida. La abogada de Richard, sin duda contratada por sus contactos en el cártel. La abogada se sentó junto a Richard y le susurró con urgencia. Deberíamos entrar ahora, decidió Wilson, recogiendo sus archivos. El fiscal del distrito quiere ofrecerle un trato a cambio de información sobre los líderes de la organización Brennan. ¿Un trato? La voz de Michael se elevó con incredulidad. Después de todo lo que ha hecho, múltiples cadenas perpetuas en lugar de la pena de muerte, aclaró Wilson. Nunca saldrá, pero el fiscal del distrito da prioridad al desmantelamiento de todo el cártel. Michael apretó los puños. Quiero hablar con él a solas. Wilson y Parker intercambiaron miradas preocupadas. Eso no es lo habitual, comenzó Wilson. 5 minutos, insistió Michael. Antes de ofrecerle ningún trato, necesito entender por qué me debe tanto. Tras un momento de reflexión, Wilson asintió. 5 minutos, sin contacto físico. Estaremos observando a través del cristal. El abogado de Richard salió de la sala con evidente renuencia cuando Michael entró. Los hermanos se miraron a través de la mesa metálica, uno esposado, el otro con cadenas invisibles de dolor. ¿Has venido a regodearte, Mikey?, preguntó Richard,
recostándose tanto como le permitían sus ataduras. Michael se sentó lentamente. ¿Por qué, Sarah?, preguntó simplemente. La expresión de Richard permaneció impasible. Te lo dije ayer, ella me reconoció y amenazó con delatarme. No es eso lo que te pregunto, respondió Michael, inclinándose hacia adelante. ¿Por qué casarme con Sarah y tener a Lily me convirtió en un objetivo? ¿Qué te costó mi felicidad? Algo brilló en los ojos de Richard, una emoción tan cruda que rompió momentáneamente su fachada de compostura. ¿Quieres saber por qué? La voz de Richard se redujo a un susurro porque tú siempre lo tenías todo. Las notas, los elogios, el futuro. Incluso cuando te salvé la vida, seguían queriéndote más a ti. «¿Me salvaste la vida?», repitió Michael, genuinamente confundido. Silver Lake, verano de 1991. Tú tenías 8 años, yo 11. Los ojos de Richard se clavaron en los de Michael. Ni siquiera lo recuerdas, ¿verdad? Michael frunció el ceño buscando en su memoria. Fuimos a nadar. Yo me quedé atrapado en unas algas. Te estabas ahogando, corrigió Richard con dureza. Te saqué del agua y te hice la reanimación cardiopulmonar que papá nos enseñó en los Boy Scouts. No respiraste durante casi 2 minutos. El recuerdo volvió a fragmentos. El pánico de estar atrapado bajo el agua, el ardor en los pulmones, luego despertar en la orilla con Richard inclinado sobre él, sus padres corriendo desde la zona de picnic. Lo recuerdo, dijo Michael lentamente. Tú me salvaste. ¿Y qué pasó después?, preguntó Richard, con toda la amargura de una vida saliendo a la superficie. Mamá y papá te abrazaron, lloraron por ti, te llevaron al hospital. ¿Y a mí? Papá dijo que debería haberte vigilado mejor, que fue irresponsable dejarte nadar tan lejos. Michael se recostó, atónito. No lo sabía. Claro que no, se burló Richard. Perfecto. Michael, el niño mimado, no podía soportar que se empañara la imagen de sus padres. Eso no justifica lo que hiciste, dijo Michael después de un momento. Nada justifica el asesinato de Sarah. Le di a elegir, insistió Richard, alzando ligeramente la voz. Callárselo de verme o afrontar las consecuencias. Ella eligió mal, eligió proteger a nuestra hija, corrigió Michael. La grabación lo demuestra. Amenazaste a Lily y Sarah decidió guardar tu secreto antes que arriesgarse a que le hicieras daño. La expresión de Richard se tornó sorprendida. ¿Grabación? ¿Qué grabación? La que está almacenada en el microchip implantado en el cuello de Shadow, respondió Michael, viendo cómo su hermano se daba cuenta de lo que había pasado. Sarah era más lista de lo que tú creías. Sabía que necesitaba un seguro. Por primera vez, la confianza de Richard se tambaleó visiblemente. Estás mintiendo. El chip contiene tu voz amenazando a Sarah y a Lily el día antes de que sabotearas su coche. Lo tiene todo, Richard. Nunca saldrás de la cárcel. Richard se abalanzó hacia adelante tanto como le permitían las esposas. Ella se merecía lo que le pasó. Viniendo a mí con su preocupación moralista, sus discursos de «Richard, necesitas ayuda», como si estuviera roto, como si necesitara arreglarme. Michael mantuvo la calma, aunque por dentro la rabia le quemaba. Me quitaste a mi mujer. Me quitaste a la madre de mi hija. Aún tenías a Lily, gruñó Richard. Aún tenías una familia. ¿Y yo qué tenía? Un nombre falso, una vida falsa. Tus decisiones, respondió Michael simplemente. En cada momento, Richard, tú elegiste este camino. Elegiste fingir tu muerte, crear una nueva identidad, trabajar con criminales, amenazar a Sarah, cortarle las marcas del sujetador. Tú tomaste esas decisiones. No yo, ni nuestros padres. Tú. Richard se quedó en silencio, moviendo la mandíbula como si estuviera masticando físicamente las palabras de Michael. El fiscal del distrito te ofrece un trato, continuó Michael con voz firme. Delata a la organización Brennan y no te pedirán la pena de muerte. Si te niegas, te enfrentará a la pena máxima por cada uno de tus delitos, incluido el asesinato de Sarah, el intento de asesinato del agente Parker y el intento de secuestro de mi hija. Richard estudió el rostro de su hermano, buscando signos de debilidad o incertidumbre. Al no encontrar ninguna, sonrió con una expresión fría y vacía.
¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotros, Mikey? Yo puedo vivir con mis decisiones. ¿Puedes tú vivir con las tuyas? Michael se levantó de la mesa. Mi decisión es proteger lo que queda de mi familia de ti. Y sí, puedo vivir perfectamente con eso. Antes de que te vayas, llamó Richard cuando Michael alcanzó el pomo de la puerta. Pregúntate esto. Si yo no hubiera tomado a Shadow, si no hubiera matado a Sarah, ¿te habrías dado cuenta de lo distante que te habías vuelto de Lily? ¿Habrías seguido enterrándote en el trabajo, evitando a tu propia hija porque te recuerda demasiado a su madre? Las palabras le golpearon como golpes físicos. Michael se quedó paralizado, con la mano en la puerta. Así es, continuó Richard, suavizando la voz con falsa simpatía. De una forma retorcida, yo te traje de vuelta a tu hija. Deberías darme las gracias. Michael se giró lentamente para mirar a su hermano por última vez. Tú no me trajiste de vuelta a Lily. Storm lo hizo. Shadow lo hizo. El perro que robaste demostró más lealtad, más humanidad de la que tú jamás podrías tener. Hizo una pausa, estudiando al hombre que compartía su sangre, pero no su corazón. Adiós, Richard. No te visitaré en la cárcel. Cuando Michael salió de la sala de interrogatorios, encontró a Wilson y Parker esperando en el pasillo, con expresiones sombrías. No aceptará el trato, dijo Michael con certeza. Su orgullo no se lo permitirá. Wilson asintió. Entonces procederemos con el juicio completo. El fiscal del distrito está seguro de que tenemos pruebas más que suficientes. Lo que Richard dijo sobre tu distanciamiento de Lily, comenzó Parker con vacilación, confirmando que habían oído todo a través del audio de la sala de observación, era cierto. Michael admitió que la confesión era dolorosa pero necesaria. Después de la muerte de Sarah, no pude. No sabía cómo ser ambos padres, así que dejé de serlo. Me sumergí en el trabajo, dejé a Lily con niñeras y vecinos. Tragó saliva, le fallé. Tú la protegiste, replicó Wilson. Le proporcionaste lo necesario y ahora tienes una segunda oportunidad para hacerlo mejor. El teléfono de Michael sonó con un mensaje de texto de la señora Thompson. Lily te busca. Los perros están inquietos. Tengo que irme, dijo, dirigiéndose ya hacia la salida. Mi hija me necesita. Mientras se alejaba, Michael sintió que algo cambiaba en su interior, como si la carga que había llevado durante 2 años empezara por fin a aliviarse. Richard tenía razón en una cosa. Michael había estado ausente de la vida de Lily, incluso cuando estaba físicamente presente. Pero eso iba a cambiar ahora. Sarah se había ido, pero Lily seguía allí. Y sorprendentemente, Shadow, ahora Storm, había vuelto con ellos, como guiado por un hilo invisible de lealtad que ni la muerte ni la distancia podían romper. Fuera de la comisaría, la nieve seguía cayendo, cubriendo las huellas del día anterior con nuevas posibilidades blancas. El pasado no se podía cambiar, pero el futuro aún estaba por escribir. Y, por primera vez desde que perdió a Sarah, Michael Morgan estaba listo para afrontarlo de frente. La primavera llegó a Minnesota como un suave despertar. La nieve se retiró a los recuerdos, sustituida por brotes verdes tentativos y los primeros valientes crocos que se abrían paso a través de la tierra descongelada. En la cabaña de los Morgan en Pine Hollow Road, la transformación se reflejaba en algo más que el paisaje. Habían pasado 3 meses desde la noche en que una niña acogió a 2 perros helados y, sin saberlo, puso en marcha el desenlace de una tragedia de 2 años. 3 meses desde que salió a la luz la verdad sobre la muerte de Sarah Morgan. 3 meses desde que Michael Morgan se enfrentó a su hermano al otro lado de una mesa de interrogatorio y decidió seguir adelante en lugar de quedarse anclado en el dolor. En esa mañana de sábado en particular, la puerta principal de la cabaña estaba abierta para dar la bienvenida a la suave brisa. A través de ella se oía el sonido de las risas, la voz aguda y clara de Lily mezclándose con la risa más grave de su padre. En el patio trasero, recién vallado, Michael intentaba lanzar un frisbee mientras Lily y los 3 perros lo observaban con diversos grados de diversión. «Eres muy malo en esto, papá». Lily se rió cuando el frisbee se desvió violentamente de su trayectoria. «Soy cirujano, no campeón de frisbee.
protestó Michael, aunque sus ojos se arrugaron con alegría. Mi talento está en otra parte. Storm, que todavía respondía a ambos nombres, Shadow cuando estaba con la familia y Storm cuando estaba trabajando, trotó para recuperar el disco descarriado. La cicatriz de su costado se había curado por completo, dejando solo una tenue línea bajo su pelaje como testimonio de aquella noche nevada. Junto a Lily estaba Thunder, que se había convertido en un visitante habitual gracias a las paradas regulares del oficial Parker en la casa de los Morgan. La tercera perra, una cachorra de pastor alemán con patas descomunales y energía ilimitada, correteaba emocionada entre las piernas de todos. Era la última incorporación a la familia, una cachorra de la camada de Storm con un perro de entrenamiento policial que le habían regalado a Lily como sorpresa cuando terminó el juicio de Richard. «Hecho, siéntate», ordenó Lily, y la cachorra se sentó rápidamente en la hierba, sin dejar de mover la cola con entusiasmo. «Aprende rápido», observó Kevin Parker desde su asiento en los escalones del porche, aunque todavía usaba un bastón. Su recuperación había progresado notablemente. 2 veces por semana, traía a Thunder de visita mientras ayudaba a Lily a entrenar a Echo en órdenes básicas. «Sigue los pasos de su padre», añadió Parker, observando cómo Storm dejaba caer el frisbee a los pies de Michael y luego retrocedía con una expresión que transmitía tanto ánimo como bajas expectativas. La señora Thompson salió de la casa con una bandeja de limonada. A sus 78 años, se movía más lentamente que antes, pero insistía en mantener su papel de matriarca del vecindario. Desde los acontecimientos de aquella noche de invierno, se había autoproclamado abuela no oficial de Lily y pasaba varias tardes a la semana en casa de los Morgan. Como solía decir mi heraldo, anunció mientras dejaba la bandeja sobre la mesa del porche. Una familia no se construye sobre lazos de sangre, sino sobre quién daría la vida por ti. Michael sonrió a la anciana con sincero afecto. Su rápida reacción con la sartén de hierro fundido muy posiblemente les había salvado la vida la noche en que Richard escapó de la custodia. «Tu heraldo era un hombre sabio», dijo él, aceptando un vaso de limonada. «Lo suficientemente sabio como para saber cuándo estaba en desventaja», respondió ella con un guiño, por lo que aprendió a hacerse útil de otras maneras. Parker miró su reloj y suspiró a regañadientes. «Debería irme pronto. Tengo una cita en el tribunal a las 2». La mención del tribunal proyectó una sombra momentánea sobre la reunión. El juicio de Richard Morgan estaba entrando en su fase final. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Las grabaciones del microchip, el contenido de las memorias USB, el testimonio de Parker y, en última instancia, la propia confesión de Richard cuando se dio cuenta de la gravedad de las pruebas en su contra. En un último acto de rencor, había proporcionado suficiente información para implicar a toda la organización Brennan, pero solo después de asegurarse de que su propio destino estaba sellado. «¿Alguna noticia sobre las deliberaciones?», preguntó Michael en voz baja, sentándose junto a Parker mientras Lily seguía entrenando a Echo bajo la atenta mirada de Storm y Thunder. «El veredicto debería estar listo el lunes», respondió Parker. «Pero a estas alturas es una formalidad. Pasará el resto de su vida en prisión». Michael asintió con la cabeza, con una expresión complicada. El hermano por el que había llorado hacía 15 años nunca había existido realmente. El hombre que ahora se enfrentaba a la justicia era un extraño con un rostro familiar, un reflejo distorsionado de lo que podría haber sido. «¿Has pensado más en la oferta de Wilson?», preguntó Parker, cambiando de tema. Y el agente Wilson se había acercado a Michael para proponerle que Storm trabajara a tiempo parcial con la unidad Kate 9. La extraordinaria inteligencia y el adiestramiento del perro eran activos valiosos, pero su apego a Lily era innegable. «Estamos considerando un compromiso», respondió Michael. «Storm se queda con nosotros como mascota de la familia, pero se une a los ejercicios de entrenamiento 2 veces al mes para mantener sus habilidades a punto. Si alguna vez hay un caso especial en el que lo necesiten específicamente, lo discutiremos». «Suena razonable», asintió Parker, observando cómo Storm demostraba una postura perfecta para que Echo la imitara.
Es extraordinario. Mantiene su entrenamiento policial y al mismo tiempo es un perro perfecto para la familia. Shadow siempre fue especial, dijo Michael. Incluso cuando era un cachorro, Sarah lo sabía. Hizo una pausa, tragándose la familiar opresión que le producía mencionar su nombre. A veces pienso que fue ella quien lo envió de vuelta con nosotros de alguna manera. La señora Thompson, que se había acomodado en una mecedora del porche con su limonada, asintió con aprobación. Los designios del Señor son inescrutables, pero siempre envía ayuda cuando más la necesitas. El sonido de otro vehículo acercándose atrajo su atención hacia la entrada, donde un familiar coche patrulla estaba entrando. El oficial Wilson salió con una caja de cartón en las manos. «Espero no interrumpir la fiesta», dijo al acercarse. «Justo a tiempo para la limonada», respondió la señora Thompson, que ya estaba sirviendo un vaso más. Wilson dejó la caja en el porche y aceptó la bebida con gratitud. «Creí que quizá querrías esto», le dijo a Michael. «La fiscalía ha devuelto los efectos personales de Sarah ahora que el juicio está llegando a su fin». Michael se quedó mirando la caja, momentáneamente paralizado. Durante 2 años había creído que la muerte de Sarah había sido un trágico accidente. Entonces le habían devuelto sus objetos personales, su bolso, su anillo de boda, el contenido de sus bolsillos. Pero durante la investigación de los delitos de Richard, las autoridades habían descubierto más pertenencias en un trastero alquilado con uno de sus alias. «¿Qué pasa, papá?», preguntó Lily, uniéndose a ellos en el porche con Echo pisándole los talones. La tormenta y los truenos la flanqueaban protectores, como ya era habitual. «Son algunas cosas de mamá», explicó Michael con delicadeza. «Cosas que no conocíamos». Lily abrió mucho los ojos. A sus 6 años, sus recuerdos de Sarah ya se estaban desvaneciendo. Eso era algo que mantenía a Michael despierto por las noches, preguntándose cómo preservar el legado de su esposa para su hija. «¿Podemos verlas?», preguntó Lily vacilante. Michael intercambió una mirada con Wilson, quien asintió con la cabeza para animarlo. «Por supuesto que podemos, Liliad. Llevemos la caja dentro». Mientras los demás se quedaban en el porche, dando privacidad a la familia, Michael y Lily llevaron la caja al salón. Storm los siguió en silencio y se sentó a su lado en el sofá. Con manos cuidadosas, Michael abrió las solapas de cartón. Dentro había una variedad de objetos que trajeron a Sarah de vuelta a la vida de forma inmediata y dolorosa. Su bufanda favorita, un cuaderno lleno de su elegante letra, una pequeña cámara y, en el fondo, un sobre sellado con el nombre de Michael escrito a mano. Sus dedos temblaban mientras lo levantaba. «Me escribió una carta», susurró. «Léela, papá», le instó Lily, apretándose contra su costado. El sobre había sido abierto oficialmente y vuelto a sellar por los investigadores, y su contenido examinado en busca de pruebas. Con manos temblorosas, Michael sacó una sola hoja de papel cubierta con la letra de Sarah. «Mi querido Michael», comenzó con voz entrecortada, «si estás leyendo esto, es que me ha pasado algo. Rezo para que no sea así, para que sea solo mi paranoia, para poder contártelo todo en persona, pero no puedo correr ese riesgo». Michael hizo una pausa para recomponerse antes de continuar. «Richard está vivo. Lo vi hace 3 días en la gasolinera de la Ruta 16. Ha cambiado de aspecto. Ahora se hace llamar Richard Blackwell y trabaja para el departamento de policía. Cuando lo confronté, me amenazó». «¿Te amenazó? ¿Amenazó a Lily?» «Se llevó a Shadow como advertencia de lo que podías hacer». Lily jadeó suavemente y su mano buscó el pelaje de Storm. «No sé en qué está involucrado, pero es peligroso». Michael siguió leyendo. «He grabado nuestras conversaciones como prueba y he escondido un microchip en un lugar donde nunca pensaría en buscar. Si consigo reunir pruebas suficientes de sus amenazas, acudiré a las autoridades. Pero si me pasa algo antes, quiero que sepáis que os quiero a los dos más que a mi propia vida». La voz de Michael se quebró. Storm le dio un suave empujoncito en la mano, como animándole a terminar. «No dejes que el dolor te consuma, mi amor. Lily te necesita,
Prométeme que volverás a encontrar la alegría, que ayudarás a nuestra hija a recordar la risa. Y, por favor, dile cada día lo mucho que la adoro, cómo el sonido de su voz hace que mi corazón cante, cómo verla crecer es el mayor regalo que he recibido jamás. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de Michael, cayendo sobre el papel. Lily también lloraba. Lágrimas silenciosas resbalaban por sus mejillas. He escondido algo para Lily en la caseta del perro Shadow, una caja de recuerdos con cartas para sus cumpleaños, fotos, pequeños tesoros. Si Shadow regresa, él la llevará hasta allí. Si no, busca debajo de la tabla suelta que hay debajo de su plato de agua. Michael levantó la vista bruscamente al oír esto. La caseta de Shadow sigue en el cobertizo, dijo. Nunca la tiramos. Las orejas de Storm se animaron al mencionar la caseta del perro. Se quedó mirando fijamente a Michael y luego a la puerta trasera. Creo que lo recuerda, susurró Lily, secándose las lágrimas. Michael volvió a la carta y leyó las últimas líneas. Con todo mi amor. Para siempre, Sarah. Durante un largo rato, se quedaron sentados en silencio, asimilando el peso de las palabras de Sarah. Entonces Storm gimió suavemente y arañó la rodilla de Michael. ¿Deberíamos buscarla, papá?, preguntó Lily. Para la caja de recuerdos de mamá. Michael asintió con cuidado, doblando de nuevo la carta. Sí, cariño. Creo que eso es exactamente lo que debemos hacer. Fuera, se lo explicaron a los demás. Parker se ofreció a ayudar a Michael a recuperar la vieja caseta del perro del cobertizo, mientras la señora Thompson le cogía la mano a Lily. Storm les guió, avanzando con determinación hacia el almacén situado en el límite de la propiedad. La caseta de madera estaba polvorienta, pero intacta. Michael y Parker la llevaron al jardín y la dejaron en el suelo. Storm inmediatamente comenzó a arañar el suelo dentro de ella. Mira, señaló Lily, hay una tabla suelta. Michael se arrodilló y levantó la tabla. Debajo, envuelta en un material impermeable, había una caja de metal. Le temblaban las manos mientras la sacaba con cuidado y se la entregaba a Lily. Es tuya, cariño. Mamá te la dejó. El patio trasero quedó en silencio cuando Lily abrió la caja. Dentro había sobres etiquetados con futuros cumpleaños, un pequeño álbum de fotos, un joyero que contenía el medallón de la abuela de Sarah y una memoria USB marcada como videos familiares. Se aseguró de que tuvieras recuerdos de ella, dijo la señora Thompson en voz baja, con su mano curtida descansando sobre el hombro de Lily, incluso cuando temía lo peor. Mamá sabía que Shadow volvería a casa, dijo Lily con absoluta certeza, mirando a Storm con adoración. Sabía que me encontraría de nuevo. Esa noche, después de que se marcharan los invitados, Michael, Lily y los perros se reunieron en la sala de estar. En la televisión se reproducían videos de la memoria USB, Sarah riendo mientras perseguía a la pequeña Lily a través de un aspersor, Sarah cantando canciones de cuna, Sarah contando historias sobre cómo se conocieron ella y Michael. «Es tan guapa», murmuró Lily, apoyándose en su padre mientras veían los videos. «Sí», asintió Michael, rodeando con el brazo los hombros de su hija. Por dentro y por fuera. En el suelo Echo finalmente se había agotado y se había quedado dormida junto a Storm. El perro mayor permanecía alerta, moviendo ocasionalmente los ojos de la pantalla a Lily y Michael, como si quisiera asegurarse de que estaban bien. «Papá», dijo Lily cuando terminó un video, «creo que mamá estaría feliz ahora». Michael miró el rostro serio de su hija. «¿Por qué piensas eso, Liliad?» «Porque ya no estamos tristes todo el tiempo. Tú vuelves a reír. Tenemos a Shadow de vuelta. Ahora también tenemos a Echo», señaló al cachorro dormido. «Y recordamos a mamá juntos, no por separado». Michael sintió un nudo en la garganta por la emoción. ¿Cuándo se había vuelto tan sabia su hija de 6 años? «Creo que tienes razón», logró decir. «Mamá estaría muy feliz». Cuando comenzó a reproducirse el siguiente video, Michael se encontró creyendo de verdad esas palabras. El dolor no había desaparecido. Nunca lo haría. Pero se había transformado en algo más suave, algo que podía coexistir con la alegría y la esperanza. Afuera,
La última nieve del invierno finalmente se había derretido. En su lugar, las flores silvestres comenzaban a florecer en el jardín. Los crocos morados, los favoritos de Sarah, brotaban de la tierra en un vibrante desafío a la oscuridad que los había precedido. La vida continuaba su ciclo de pérdida y renovación. La estación fría había dado paso al calor. Un tiempo de dolor se había convertido en sanación, y una niña que una vez acogió a dos perros congelados había puesto en marcha, sin saberlo, el viaje de su familia hacia la plenitud. A medida que la tarde se convertía en noche, Michael Morgan miró a su alrededor, a su hija, a los perros que se habían convertido en sus guardianes, a las imágenes de Sarah sonriendo desde la pantalla del televisor, y sintió por primera vez en años, verdaderamente en casa. Gracias, susurró, dirigiéndose a Sarah, a los perros y al misterioso designio del destino que los había llevado hasta ese momento. Gracias por devolvernos el uno al otro. Las orejas de Storm se movieron al oír esas palabras, y sus inteligentes ojos se encontraron con los de Michael con lo que parecía ser comprensión. Algunas uniones, parecía decir su mirada, trascienden incluso el invierno más profundo. Afuera, la primavera continuaba su suave recuperación, cubriendo viejas cicatrices con nueva vida, al igual que la familia en el interior, que encontraba su camino hacia adelante juntos, día a día. A veces, la vida nos da segundas oportunidades de las formas más inesperadas. En esta historia, el simple acto de bondad de una niña hacia dos perros congelados puso en marcha un viaje de sanación que reparó una familia rota. Al igual que Michael y Lily, muchos de nosotros hemos atravesado temporadas de dolor en las que la felicidad parece imposible de recuperar. Construimos muros alrededor de nuestros corazones, distanciándonos de aquellos que más nos necesitan. Pero a menudo son los pequeños momentos de conexión, ya sea con una mascota leal, un vecino sabio o los recuerdos de nuestros seres queridos, los que nos guían de vuelta a la alegría. El mensaje final de Sarah nos recuerda que, incluso cuando alguien deja este mundo, su amor permanece, entretejiéndose en nuestras vidas de formas que quizá no reconozcamos de inmediato. No importa lo duro que haya sido el invierno, la primavera siempre vuelve. Las heridas pueden dejar cicatrices, pero también dejan espacio para nuevos comienzos y una apreciación más profunda de las sencillas bendiciones que nos rodean. ¿Alguna vez una conexión inesperada, tal vez con un animal, un vecino o incluso un recuerdo, te ha ayudado a encontrar el camino de vuelta a la felicidad? ¿O qué pequeño acto de bondad has presenciado que haya creado ondas de sanación más allá de lo que nadie podría haber imaginado? Comparte tus historias en los comentarios a continuación.